Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy día les voy a enseñar a cómo dibujar un sencillo paisaje de un árbol con una noche estrellada. Vamos a utilizar entonces un papel negro, es un papel Canson Black, y vamos a utilizar diferentes tizas de pastel. Vamos a comenzar básicamente utilizando tres colores, principalmente el azul, ¿sí? Es una tiza de color azul oscuro. Y lo vamos a ir agregando de una forma un tanto irregular, pero un poco más centrado en el papel o en la hoja. Y en la zona más central, en el punto central de este papel, agregamos dos diferentes colores. Es decir, tenemos un verde manzana combinado con un celeste o también con un azul. Eso nos va a dar como resultado un azul verdoso. Por lo tanto, se va a generar un interesante juego de matices, ¿sí? Se va a ver alguna especie de degradado, básicamente desde el azul oscuro hasta este tono más verdoso en la zona central del paisaje. Obviamente ahora se ve un poco extraño, no se ve quizás muy bien hecho, pero es básicamente porque después, ya con el árbol encima en este dibujo, esto va a cobrar todo el sentido necesario. Vamos a agregar una viñeta utilizando tiza pastel de color negro, obviamente como el nombre lo indica en la viñeta, en los bordes, en el contorno del papel hacia adentro. Vamos a intentar mezclarlo también con los diferentes matices y ahí se va a ver un degradado bien interesante también. Entonces aquí abajo también voy agregando un poquito más de matiz, voy agregando un poco más de, color, de tiza de color azul. Y básicamente también se ve como una forma un poquito más de... una forma un poco más indeterminada, no se ve como algo bien definido, se ve de hecho un fondo bien difuso, ¿sí? Se ve como bien nuboso y es por lo mismo, o sea, va a ser un paisaje nocturno, entonces queremos dar esa sensación de nebulosa o de algo así, es de alguna manera un paisaje bien imaginario, entonces no es como algo muy realista tampoco, así que lo ideal es conseguir un aspecto bien misterioso, bien místico y que se vea bien, evidentemente. Entonces abajo no voy a cubrir con obviamente color completamente porque ahí vamos a agregar la línea del horizonte que se vio bien rápido, que la hice con un lápiz carboncillo. Esa línea la vamos a utilizar para que sea básicamente el punto de eje principal del árbol que vamos a agregar posteriormente, ya muy pronto. Aquí arriba vuelvo a agregar más tiza de color negro y también un poquito más de tiza de color azul. Aquí entonces vamos a rellenar todo este horizonte con tiza de color negro, obviamente. La vamos cubriendo de a poquito así, cuidando también de no pasar a llevar el borde, sino que se vea bien limpio, bien prolijo el trabajo. Desde aquí vamos a dibujar entonces la estructura, el esquema principal del árbol. Vamos dibujando entonces toda la silueta de este árbol, los troncos, las ramitas y así. Lo bueno de este dibujo es que tú puedes ir improvisando, dibujar un árbol como estimes conveniente, porque hay tantas variedades de árboles, hay tantas especies que de alguna forma hagas lo que hagas, puede tener bastante sentido. Entonces no se limiten necesariamente al árbol que hice yo, simplemente fue una demostración, pero pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Y de hecho yo recomiendo que puedan ir jugando y que se atrevan a experimentar con diferentes diseños de árboles, porque se pueden hacer cosas muchísimo más bonitas incluso que este que simplemente utilicé de ejemplo. Entonces, ya teniendo dibujado el esquema de este árbol, el tronco y las ramas, vamos a comenzar a rellenarlo. Especialmente en la zona del tronco, agregué un poquito de tiza de color negro porque el tronco es más ancho, entonces claro, podemos difuminarlo. Pero en el caso de las ramas que ahora ya estoy haciendo, que son más delgaditas, ahí obviamente no es muy cómodo utilizar tiza pastel, entonces ahí se recomienda poder tener a su disposición un lápiz carboncillo. En esta oportunidad estoy utilizando un lápiz carboncillo de un grado de dureza suave, es un lápiz carboncillo Faber-Castell, que es excelente. Si es que tienen un lápiz carboncillo duro, bueno, se podría hacer el dibujo, pero no lo recomiendo tanto, porque el lápiz carboncillo duro no es tan oscuro, sirve más para detalles, pero ya un lápiz carboncillo de un grado de dureza medio sí podría servir igualmente, casi igual que el lápiz suave. Entonces vamos a ir repasando todo con mucho cuidado. Recuerden también que los lápices carboncillo no es que se pueden utilizar igual que un lápiz 6B, 4B, 5B, sino que se rompen también con harta facilidad. Entonces tiene que ser todo en su justa medida, que no nos quede tan oscuro, ¿ya?
lo que buscamos es simplemente darle un toque bien oscuro, pero si obviamente no logran el tono que buscan, no es necesario que se obsesionen con esa idea. Igual, si es que quizás el lápiz carboncillo que utilizan no logra un oscuro deseado, podrían utilizar también tiza pastel, pero con cuidado, ¿sí? Porque si se pasan a llevar alguna otra parte o se pasan del borde del tronco de las ramitas, va a quedar sucio el dibujo y se va a ver mal. Entonces, ahora estamos utilizando un lápiz pastel blanco, que es un lápiz pastel también Faber-Castell. Es excelente. Tiene la doble función aquí. Principalmente utilizamos para poder dibujar algunas estrellas. Simplemente tienes que posicionar el lápiz encima del papel y ejercer bastante presión y girarlo sobre su propio eje, tanto en el sentido horario como en el sentido al revés, ¿sí? Entonces ahí ya se va a generar esa estrellita, que es como una estrella bastante marcada, es una estrella bien definida. Pero ya más adelante vamos a ver una técnica que yo me atrevería a decir que es quizás más apta y más natural para poder dibujar estrellitas. Y la otra función es simplemente agregar una especie de contraluz, es decir, dar la sensación de que este fondo verdoso que está en la zona central del dibujo justo detrás del árbol está muy luminoso, entonces proyecta mucha luz encima del árbol y nosotros vemos el árbol negro porque está a contraluz. Por lo tanto, en los bordes de las ramas y del tronco se debería ver más iluminado. Y por eso que agregué de alguna forma estas líneas paralelas a las ramitas que son blancas. Ahí se genera esa sensación de contraluz. Aquí abajo, justo en la línea del horizonte, justo encima de la línea del horizonte en donde se encuentra ubicado el árbol, agregamos también tiza de color blanco para generar una degradez bien bonita, bien lumínica, que es algo clásico. Tú ves en cualquier tipo de paisaje de la noche, vas a ver que respecto a la línea del horizonte, la noche está bien clarita abajo y mucho más oscura hacia arriba. Entonces la técnica para poder agregar estrellas es la que estaba agregando y que de hecho estoy agregando todavía, que es tomar la tiza de color blanco o la tiza de color, puede ser rojo, verde, azul, el color que ustedes quieran agregar, y empezar a quitarle el polvito con el cortacartón, con el cuchillo cartonero, ¿sí? Y ahí se va a quedar esa sensación de estrellas mucho más natural, mucho más acorde quizás a este tipo de paisaje, ¿sí? También podemos agregar algunas estrellas un poquito más grandes, un poquito más marcadas, con la misma tiza pastel blanco. Ahora volvemos a agregar más polvito de tiza, lo hacemos así, agregamos harto y, ojo, que por ejemplo quedó mucho de este polvo encima del tronco de este árbol. Entonces, para poder eliminarlo, simplemente tenemos que volver a repasar el lápiz carboncillo por todas las ramas. De esta manera vamos a dar la sensación de que las estrellas están detrás del tronco y no sobre este, ¿sí? Ahora, obviamente cuando agregamos estas estrellitas así como con polvito, lo recomendable después sería cuidar muy bien este dibujo, porque si por ejemplo lo soplan o lo mueven muy rápidamente o hay una corriente de aire, se van a volar esas estrellitas. Entonces lo ideal sería aplicar laca o un fijador para obras de arte al finalizar este dibujo, sin duda, porque si no se van a ir perdiendo las estrellitas, ¿sí? Vamos remarcando ya algunas partes, perfeccionando algunas cosas. Y por ejemplo este dibujo se veía como muy solo el árbol, entonces quise agregar un poco de algunos elementos que acompañaran a este árbol. Y estos son simplemente el pasto o la hierba que lo rodea, ¿sí? Que la estoy haciendo ahora, que la estoy oscureciendo de a poquito. Este pequeño elemento que está abajo ya te da un toque un poquito más profesional. Y el dibujo queda finalmente así, muy bonito, muy recomendado, no solo para niños, sino que también para personas principiantes que quieran comenzar a experimentar con la maravillosa técnica del pastel. Como siempre, recuerden que en la descripción de este video estarán los enlaces a mis diferentes redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y obviamente YouTube, que se puedan suscribir. También estarán los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy, totalmente recomendados para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Adiós!